buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti. Me da mucho gusto estar con ustedes durante esta hora y como es costumbre vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya estamos cada vez más cerca de las elecciones de noviembre, del 5 de noviembre, y estábamos ya por algunas semanas estudiando este documento Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles, que es un llamado de los obispos católicos de los Estados Unidos a la responsabilidad política que todos los católicos tenemos. Y hemos hablado ya de que es importante de que todos los que vivimos en este país y que podemos votar, que lo hagamos, pero que no lo hagamos a ciegas, sino que lo hagamos después de haber pasado por un proceso de discernimiento, ¿no? Un proceso que esté marcado por la prudencia, un proceso que nos ayude a determinar por qué candidatos o por qué partido voy a emitir mi voto. Hemos hablado de la necesidad de tomar decisiones morales, que se trata de, por supuesto, am, tratar de llevar todos los temas o las plataformas que presentan cada uno de los partidos políticos y ver cómo se acercan al Evangelio. Y ya hemos dicho en repetidas ocasiones que ninguno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones presenta un fiel reflejo del Evangelio. Unos se acercan a unos temas, otros se acercan a otros temas presentes en el Evangelio, pero no hay un partido o un candidato que abrace todo lo que el Evangelio representa. En programas pasados yo les comenté que al Papa Francisco se le hizo una entrevista en el vuelo de vuelta a Roma desde Asia y se le había preguntado, ¿no?, por quién se debería votar en los Estados Unidos y él dijo que votemos nuestra conciencia, que busquemos el mal menor, porque después de haber hecho una explicación, él mismo determinó que ninguno de los dos candidatos se acerca al Evangelio en su totalidad. Y los ejemplos que trató fue básicamente un partido está en contra del aborto, pero también está en contra de los inmigrantes, y los dos son un pecado. Y el otro apoya el aborto, pero está a favor de los inmigrantes. O sea, los dos son pecados, ¿no? Entonces, ninguno de los candidatos y ninguno de los partidos, como ya hemos dicho, se acercan 100% al Evangelio. Entonces, estamos analizando este documento como una forma de tratar de explicar a la gente, ¿no?, cómo pasar por ese proceso de discernimiento, ¿no? Y hasta ahora hemos hablado de lo importante que es tener una conciencia formada, eh, de que la conciencia formada también tenga o goce de prudencia, de cuidado. Y bueno, hoy vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia aplicada a este tema político, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos dicho, ¿no?, que ah, la doctrina social de la Iglesia no es un libro,
pero es un conjunto de diferentes documentos escritos por papas o conferencias episcopales, incluyendo el Concilio Vaticano II, ¿no? Eh, donde se habla de cómo el cristiano, la persona de fe, debe manejarse dentro de la sociedad. Y por supuesto, dentro de este cuerpo de diferentes documentos se resalta el hecho de que siempre debemos buscar apoyar a aquellos que se acercan más al Evangelio. Entonces, esta doctrina social de la Iglesia se basa en cuatro principios fundamentales, ¿no? Que son, digamos, los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Uno de esos pilares o principios es la dignidad de la persona humana y del bien común, eh, que es el segundo pilar, el bien común. La subsidiariedad y la solidaridad son los otros dos eh, elementos o digamos pilares de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Y a referencia de esto, el documento en el punto 40 dice, en palabras del Papa Francisco, para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay cuatro principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social. Brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia, los cuales constituyen el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. Entonces, el Papa que escribió esto en la encíclica Evangelii Gaudium nos trae a la mente estos cuatro principios que hemos citado: dignidad de la persona humana, el bien común, subsidiariedad y solidaridad, como ejes fundamentales para poder construir una sociedad libre y sana. Entonces, estos principios, dice el documento, proporcionan un marco moral para la participación católica en la promoción de lo que hemos llamado en otro lugar una ética uniforme hacia la vida. El documento continúa diciendo, entendida correctamente, esta ética ni trata todas las cuestiones como equivalentes moralmente, ni reduce la doctrina católica a una o dos cuestiones. Ancla el compromiso católico a defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, a la obligación moral fundamental de respetar la dignidad de cada persona como hijo o hija de Dios. Nos une como un pueblo de la vida y para la vida, comprometido a construir lo que San Juan Pablo II denominó una cultura nueva de la vida. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, en este punto se enfatiza, ¿no?, la importancia de estos cuatro pilares de la doctrina social de la Iglesia en función de la vida, ¿no? De la dignidad de la vida humana, porque en realidad los cuatro pilares se basan en la vida del ser humano, ¿no? Cuando hablamos del bien común, también se basa en el ser humano. La subsidiariedad y la solidaridad también, todo se centra en el valor del ser humano y de la dignidad del ser humano. Más adelante, los obispos católicos de Estados Unidos dicen, los votantes católicos deberían usar el marco de la doctrina católica para examinar las posiciones de los candidatos respecto a cuestiones que afecten a la vida y dignidad humanas, así como cuestiones de justicia y paz, y deberían considerar la integridad, filosofía y desempeño de los candidatos. Así que
Este cuerpo de información llamado Doctrina Social de la Iglesia, obviamente nos presenta como un esquema eh, de los temas fundamentales que un católico debería conocer, ¿no? En función de lo que significa participar activamente de la vida política de un país, ¿no? En este caso, emitiendo un voto. Por supuesto, esta- estos documentos que conforman la doctrina social están basados todos en el Evangelio y nos presenta una manera práctica y didáctica de cómo aplicamos el Evangelio a la vida de una sociedad. Entonces, aquí los obispos nos invitan a que todos tomemos este marco que nos ofrece la doctrina social de la Iglesia para hacer un examen de los candidatos y después tomar una decisión educada sobre a quién se le debe emitir nuestro voto. Los obispos más adelante dicen, como católicos no votamos basándonos en una sola cuestión, y esto es altamente importante, mis queridos hermanos y hermanas. La posición de un candidato respecto a una sola cuestión no es suficiente para garantizar el apoyo del votante, ¿no? Entonces no estamos votando a un candidato porque está a favor o en contra de algo que resuena en nuestros corazones como personas de fe. El documento continúa diciendo, sin embargo, la posición de un candidato respecto a una sola cuestión relacionada con un mal intrínseco, como es el apoyo al aborto legal o la promoción del racismo, puede llevar legítimamente al votante a descalificar a un candidato y no recibir su apoyo. Pero claro, volvemos a lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? Un candidato está en contra del aborto, pero también está en contra de los inmigrantes. Los dos son un mal, los dos son considerados pecados. El otro candidato está a favor del inmigrante, pero está también a favor del aborto, ¿no? Y también eso presenta un tema interesante, ¿no? Pero claro, estamos siendo invitados a mirar todo lo que cada candidato ofrece y, siguiendo con el consejo del Papa Francisco, elegir al que representa el mal menor o mejor dicho, viéndolo desde el otro lado, no solo ver de un lado el mal menor, pero sino también cuál de los dos candidatos o de los dos partidos se acerca más a la fe católica. Los obispos continúan diciendo, como se dijo anteriormente, la propuesta católica para ser ciudadanos fieles descansa en principios morales y sociales que se encuentran en la Sagrada Escritura, así como en el corazón de las personas de buena voluntad. La enseñanza del Papa reciente ha identificado cuatro grandes principios de la doctrina social católica y ahora vamos a verlo uno por uno. Entonces, uno de los pilares es la dignidad de la persona humana. Y para comprender esto, tenemos que partir de la base de que la vida humana es sagrada y la dignidad de la persona humana es la base de una visión moral para la sociedad. Los ataques a las personas inocentes no son nunca moralmente aceptables en ninguna etapa de la vida ni bajo ninguna condición. En nuestra sociedad, la vida humana está especialmente bajo ataque directo del aborto provocado, que algunos actores políticos caracterizan equivocadamente como una cuestión de salud de la mujer. Otras amenazas directas a la santidad de la vida humana incluyen la eutanasia, el suicidio asistido, la clonación humana, la fecundación in vitro y la destrucción de embriones humanos para la investigación científica.
Y bueno, y a mí en este párrafo me gustaría agregar también a los pobres, a los discapacitados y a los inmigrantes que buscan ayuda. El punto siguiente dice, la doctrina católica sobre la dignidad de la vida nos llama a que nos opongamos a la tortura, a la guerra injusta, al uso indiscriminado de drones para fines violentos, que prevengamos el genocidio y los ataques contra los no combatientes, a que nos opongamos al racismo, a que nos opongamos a la trata de personas y a que venzamos la pobreza y el sufrimiento. Las naciones están llamadas a proteger el derecho a la vida, buscando maneras efectivas de combatir el mal y el terror, sin hacer uso de los conflictos armados, excepto como último recurso después de que todos los medios pacíficos han fallado, y a poner fin al uso de la pena de muerte como un medio de proteger a la sociedad de los delitos violentos. Más adelante los obispos dicen, veneramos la vida de los niños en el útero, la vida de las personas que mueren a causa de la guerra y el hambre, y de hecho la vida de todos los seres humanos como hijos e hijas de Dios. Nos oponemos a estas y todas las actividades que contribuyen a lo que el Papa Francisco ha llamado una cultura de usar y tirar, o más que nada una cultura de descarte. Entonces, esto es lo que los obispos católicos nos dicen sobre la dignidad de la persona humana, un pilar en el que se apoya la doctrina social de la Iglesia. Y ahora vamos a hablar del otro pilar, que es la subsidiariedad. Vamos a ver de qué se trata este término. Y vamos a leer un extracto del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Este es un libro que contiene informaciones y documentos que han sido publicados a través de los años que hablan sobre la vida social de la persona de fe. Dice, es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Entonces, sabemos de que la persona humana no solo es sagrada, sino también social. El desarrollo humano pleno se lleva a cabo en relación con los demás. La familia, que está basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es la primera y fundamental unidad de la sociedad y es un santuario para la creación y crianza de los niños. Debería ser defendida y fortalecida y no redefinida, socavada o distorsionada aún más. El respeto a la familia debería estar reflejado en cada política y programa. Es importante defender los derechos y responsabilidades de los padres de familia de cuidar a sus hijos, incluyendo el derecho a elegir la educación de sus hijos. Así que el principio de subsidiariedad nos recuerda que las instituciones más grandes de un país no deberían abrumar o interferir con las instituciones que son más pequeñas o tienen carácter local. Entonces, cuando se habla del principio de subsidiariedad, se habla de aquellos elementos o cosas que son parte de la vida de la persona humana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la dignidad del ser humano, por supuesto, por extensión, incluimos a la familia, ¿no? De donde se nace y se desarrolla el ser humano.
Entonces, todo lo que tenga relación con la vida humana está contenido en este principio de subsidiariedad. Muy bien, ahora vamos a hablar de un tercer pilar de la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común. ¿Y qué es el bien común? Pues el compendio de la doctrina social de la Iglesia dice que es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Y esto fue tomado de uno de los documentos del Concilio Vaticano II, Gozo y Esperanza. Y continúa diciendo, el bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. Entonces, la dignidad del ser humano es respetada y el bien común es promovido solo si se protegen los derechos humanos y se cumplen las responsabilidades básicas. No, derecho a la vida es un derecho fundamental, como también es el derecho al alimento, al albergue, a la educación, al trabajo, eh, al cuidado médico, a la vivienda, a la libertad religiosa y a la vida familiar. Entonces, todas estas situaciones deben tenerse en cuenta para fomentar ese bien común o el bienestar general. Es decir, que todos se sientan bien con todas sus necesidades atendidas. Muy bien. Eh, el punto 50 de este documento, en referencia al bien común, dice, la economía debe estar al servicio de la gente y no al contrario. Por lo tanto, es necesario que un sistema económico sirva a la dignidad de la persona humana y al bien común mediante el respeto de la dignidad del trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores. Un crecimiento en equidad, que es lo que señala el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, o el gozo del Evangelio. Entonces, eh, dice el Papa Francisco, esto exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Pues claro, este es un tema fundamental, ¿no? Eh, hay dos corrientes económicas que en otras oportunidades las hemos presentado en este programa, pero vamos a citarlas brevemente ahora. Una es el capitalismo, ¿no? El capitalismo es el trabajo o la organización económica por la cual lo que es el centro es la ganancia, ¿no? El centro de ese sistema para que funcione es verdaderamente la ganancia. Y claro, la ganancia es buena, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que a veces hay compañías que para obtener una ganancia mayor o para tener un mejor capital, sacrifican a los trabajadores, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, compañías que compran diferentes elementos, ¿no? Como vamos a decir, playeras, ¿no? Que las hacen traer de lugares lejanos, ¿no? ¿Y por qué las compran en lugares lejanos para venderlas aquí en los Estados Unidos? Porque en los lugares lejanos
el pago por el trabajo es mínimo y el costo de la materia prima es menor de si el mismo producto se fabricara aquí en este país. Entonces, bajo la excusa de que el consumidor final paga un mejor precio, lo cual es real, también produce una mayor entrada de dinero al comerciante. Pero desde un punto de vista económico todo parece bien, pero desde el punto de vista humano tenemos que tener en cuenta de que nos está teniendo muy en cuenta el tema de la dignidad del trabajo o del bien común de esas personas que se dedican a, a hacer las playeras, ¿no? Como lo usamos eh, como ejemplo, ¿no? Um, Así que esto es un tema también que, que se puede debatir por mucho tiempo, ¿no? Porque la búsqueda del capital sacrifica muchas veces al trabajador. Y después del otro lado, del otro extremo, tenemos al comunismo, que si bien le asegura un trabajo a cada ser humano, le quita a ese ser humano la posibilidad de tener su casa propia, su vehículo propio, o sea, todo lo que le pertenece al trabajador en sí no le pertenece realmente al trabajador, sino que le pertenece al gobierno que le da ese trabajo. Entonces, ahí también se atenta contra la dignidad de la persona humana porque no se le permite a la persona avanzar con el fruto de su trabajo. Y bueno, entre los dos extremos encontramos a veces ejemplos que se acercan más a lo que la doctrina social nos presenta, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta en el momento de las elecciones, ¿no? Porque um, eh, tal vez tenemos que ver que cuáles son los elementos que cada partido presenta para fomentar el bien común, ¿no? Por ahí tal vez escuchamos de que un partido quiere subir los impuestos de los artículos importados para promover la industria nacional, pero tal vez no nos dicen de que ese costo va a ser pasado al consumidor final. Y por otro lado, tenemos el otro partido que nos presenta la posibilidad de si uno es comprador de una casa por primera vez, de tener un crédito, pero bueno, ese crédito también debe tener un costo. Así que es importante de que evaluemos todo lo que cada partido político nos presenta antes de nosotros emitir ese voto a, a- a un candidato o a un partido específico. Muy bien, vamos ahora a ir a nuestra pausa y vamos a regresar muy pronto con este subprograma El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde y por favor permanezcan en sintonía que regresaremos después de la pausa con este documento Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles. Permanezcan en sintonía. Gracias. Esta es una producción de Radio María Spanish. Si te gustaría apoyar nuestra programación, envía tu donativo a Radio María Spanish, P.O. Box 41844, Houston, Texas 77241-1844 o visita nuestra página web www.radiomariasp.org.
y haz clic en el botón de donar. Somos una radio que depende de la generosidad de nuestros radioescuchas. Apoyándonos con tus donativos, podemos continuar con la misión evangelizadora de Radio María. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos de vuelta con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Estamos hablando de este documento de los obispos católicos de los Estados Unidos, formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, y estábamos hablando del bien común como uno de los pilares de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es el cuerpo de documentos que los obispos nos invitan a analizar, ¿no? Para poder tomar una decisión educada sobre la emisión de nuestro voto. Y en esta parte del bien común, en el punto 50, los obispos nos dicen que el trabajo es más que una manera de ganarse la vida, es una forma de continuar participando en la creación de Dios. Los empleadores contribuyen al bien común con los servicios o productos que ofrecen y mediante la creación de empleos que defienden la dignidad y los derechos de los trabajadores, derecho a un trabajo productivo, a salarios justos y decentes, a beneficios adecuados y seguridad cuando tengan edad avanzada, a la oportunidad de poder organizarse y formar sindicatos, a la oportunidad para los trabajadores inmigrantes de estar en una situación legal, a tener propiedad privada y a la iniciativa económica. Muy bien, entonces aquí los obispos nos hablan, ¿no? de todo lo que abarca el tema de tener un trabajo, y por supuesto el trabajo es fundamental para el bien común. Y también en el punto siguiente los obispos hablan de cuidar la creación de Dios, ¿no? Ustedes recordarán que el Papa Francisco escribió un documento llamado Laudato Si, que es el documento en el cual él habla de la necesidad de cuidar nuestra casa común, o sea, este planeta que Dios nos dio, y qué es lo que debemos hacer para eh, salir adelante con temas como la suba de la temperatura eh, en el mundo, ¿no? El deshielo de los polos que produce un aumento en el caudal de los mares y los océanos, y bueno, y muchas otras cosas que tienen que ver con el aire y bueno, toda nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, aquí los obispos nos invitan también a considerar este tema como un tema importante, ¿no? Porque, por supuesto, hay un partido que está a favor y otro no, sobre el tema de cuidar esta creación de Dios, ¿no? Un partido piensa que es fundamental y otro partido piensa que no, es un problema serio. Entonces, los obispos nos invitan aquí a pensar, ¿no? Diciendo, demostramos respeto por el Creador al cuidar responsablemente de la creación de Dios, porque cada criatura es objeto de la ternura del Padre que le da un lugar en el mundo. El cuidado de la creación es un deber de nuestra fe y un signo de nuestra preocupación por todas las personas, especialmente los pobres, que tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que sufren los más graves efectos de todas las agresiones ambientales. El Papa Francisco subraya que la degradación del medio ambiente a menudo puede obligar a los pobres a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Las amenazas al medio ambiente son muchas. El Papa Francisco, en coherencia tanto con San Juan Pablo II como con el Papa Benedicto XVI, ha destacado recientemente la contaminación, el cambio climático,
la falta de acceso al agua potable y la pérdida de biodiversidad como retos particulares. El Santo Padre nos habla en el punto 51 de Laudato Si de una deuda ecológica contraída por los países más ricos a las naciones en desarrollo y lamenta la debilidad de muchas de las respuestas a los retos ecológicos arraigadas en un cierto adormecimiento y una alegre responsabilidad. Frente a esto debemos aspirar a un estilo de vida alternativo que se esfuerce por vivir simplemente para satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades y que ejerza una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, el tema de el bien común también incluye el tema del cuidado de este planeta que Dios nos ha regalado. Y bueno, los obispos nos invitan a hacer todo lo posible para que podamos revertir de alguna manera daños que se han hecho y se siguen haciendo a este mundo que tiene consecuencias nefastas con el resto de la humanidad. Ahora vamos a hablar del último principio, es el principio de la solidaridad, y pienso que todos tenemos un concepto básico de lo que significa la solidaridad. Y dice el documento, la solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, el camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. La solidaridad debe captarse ante todo en su valor del principio social ordenador de las instituciones según el cual las estructuras del pecado que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos deben ser superadas. Entonces, entendemos que la solidaridad es la ayuda a la persona necesitada, ¿no? Todos los seres humanos estamos llamados a solidarizarnos, ¿no? A ayudar, a hacer que el problema que una persona determinada está pasando o un grupo determinado esté pasando eh, sea resuelto con nuestra ayuda. Y en el punto siguiente dice, somos una familia humana, independientemente de nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas, económicas e ideológicas. Somos los cuidadores de nuestros hermanos y hermanas donde quiera que se encuentren. Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales y requiere de nosotros la erradicación del racismo y la búsqueda de soluciones a la pobreza y enfermedades extremas que afectan tanto al mundo. La solidaridad también incluye el llamado bíblico a recibir al forastero entre nosotros, incluyendo los inmigrantes que buscan trabajo, asegurando que tengan oportunidades para un hogar seguro, una educación para sus hijos y una vida decente para sus familias, así como poniendo fin a la práctica de separar a las familias por medio de la deportación. Así que aquí los obispos son muy claros en este tema de la solidaridad, haciendo énfasis especial al tema de los inmigrantes y la necesidad de que todas las personas de fe nos solidaricemos con aquellos que, escapando de una situación difícil en sus países de origen, se acercan a este país en búsqueda de un mundo mejor. Eh, entonces, en resumidas cuentas, los cuatro principios o pilares de la doctrina social de la Iglesia ofrecen un marco moral que no encaja fácilmente ni en las ideologías de la derecha o la izquierda, liberales o conservadores, ni en los programas de ningún partido político,
no pertenecen a ningún partido político en particular ni son sectarias, sino que reflejan principios éticos fundamentales que son comunes a todas las personas. Así que con esto concluimos esta parte de este documento y vamos a dar conclusión a este programa y regresaremos el próximo viernes a las 4 de la tarde, hora centro, 5 hora del este, con este programa, estudiando la segunda parte de este documento, formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Así que ahora nos despedimos, como es costumbre, con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haberme acompañado. Soy el diácono Franco Foti y este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Regresaremos Dios mediante el viernes próximo. Gracias y buenas tardes.